Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta lección del griego koiné. Estamos analizando el libro de Guillermo Davis, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento. Un texto para principiantes, un texto para iniciarse en el griego koiné. Hoy vamos a tener el capítulo 20, la clase 20, el pronombre personal aftos, el imperfecto indicativo de imi y las oraciones condicionales. De una vez vamos a activar la pluma. Antes de iniciar con el interesante capítulo de hoy, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que utilice el diccionario digital, escavadigital.com. Comparta este video en tus redes sociales. Puede ser que algún líder cristiano quiera iniciarse en el griego y de esa manera pues dar un mejor servicio a la iglesia. También quiero invitarlo para que explore las páginas web gratuitas de su servidor. Tengo varias páginas gratuitas donde tengo sistematizados todos los videos que estamos viendo. Y la forma más sencilla, escriba en Google mi nombre, Esgin Calderón Valverde. Este es el libro que estamos analizando, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento, de Guillermo Davis. Hoy con la clase 20, como lo dije, el pronombre personal aftos, el imperfecto indicativo de imi y las oraciones condicionales. Comenzamos con el vocabulario. Alos, ali, alo, otro u otra, un adjetivo. Aftos, afti, aftó, él, ella, ello, el mismo, la misma. Y la conjunción proclítica sí. Olos y on, entero o todo. Oti, una conjunción porque o que. Scotía y tiniebla. La declinación del pronombre de tercera persona, aftos, él, ella, ello, es el que tenemos en pantalla. Lo tenemos como todo adjetivo en masculino, femenino y neutro. Recordemos que el pronombre sustituye un sustantivo. Aquí tenemos, dice que aftos se declina como agasos en el número 115. Ahorita lo vamos a ver los dos juntos, con la excepción de que aftos no tiene vocativo. No hay vocativo en aftos, ¿verdad? Usted lo puede ver. No hay vocativo ni final en el nominativo acusativo. Este viene afto, mientras que en otros viene aftón. Esa es la diferencia. El resto parece que todo es parecido. Aquí es donde viene aftos y agasos. Lo tenemos por acá comparativamente. Este aparece en el 115 completo. Este en el 144 de Guillermo Davis. Vea la terminación agasos, u, o, on y e. La diferencia es que agasos tiene agaté, ¿verdad? Agaté tiene el vocativo que no tiene aftos. Luego tenemos el plural igual, el femenino igual, el plural igual, el neutro cambia aquí, agatón, viene el ani final, ¿verdad? En el acusativo y en el nominativo, mientras que en aftó viene sin la ni final, aftó nada más. Eso es tal vez las diferencias más significativas. Por lo demás, incluso el acento es exactamente el mismo. De pronombre personal,
dice que algunos significados y uso de aftos, dice que estrictamente es demostrativo, esta, él, ella, etc. Dice que como pronombre enfático, dice Guillermo Davis, como pronombre enfático significa el mismo, mismo, propio, ella misma, lo mismo, y eso se halla en posición de predicado. Por ejemplo, veamos esta oración, aftos o anthropos. Aquí diría literalmente, si lo tomamos como él, el hombre. Entonces, en este caso no significa él el hombre, sino que vendría a significar mismo. Entonces tomamos el sujeto de la oración, esto lo tomamos como predicado, el hombre mismo. El hombre mismo. O anthropos, el hombre, aftos mismo. Entonces se traduce el hombre mismo. Igual se puede hacer así. O anthropos aftos, donde pasamos el pronombre personal después de el sustantivo anthropos. Y también el hombre mismo, ¿verdad? Puede venir al inicio de la oración o después del sustantivo. Eso sería pronombre enfático, ¿verdad? Luego lo tenemos como pronombre de identidad, aftos, que puede significar mismo o idéntico. Es un atributo. Entonces puede ser un atributo o aftos, anthropos, el mismo hombre, ¿verdad? El hombre mismo viene a significar. ¿Cómo lo tenemos aquí? Bueno, la diferencia es que está en medio de el sustantivo y el artículo. O anthropos, en medio se mete aftos, ya no está ni al principio ni al final, sino que está en medio y significa el mismo hombre, ¿verdad? El mismo hombre. Cuando el artículo precede aftos, el significado siempre es el mismo, ¿verdad? Cuando precede a aftos, el artículo, este artículo. Cuando este artículo está antes de aftos, siempre va a significar el mismo o la misma, ¿verdad? Bien, eso se llama pronombre de identidad. Ahora, empleado solo con genitivo, con dativo y acusativo, ya el resto ya no es nominativo. Los casos oblicuos, este vocablo es un pronombre personal de tercera persona. Entonces solamente cuando se usa como nominativo. ¿Está bien? Cuando se usa como genitivo, dativo, acusativo, significa, vamos a verlo, blepo aftón. Aquí es veo o miro. Y aftón es un acusativo a él. Veo a él, literalmente veo a él. ¿Qué se puede traducir? Le veo, ¿verdad? Veo a él. A mí me encanta la traducción más literal para facilitar una hermenéutica más exacta. Aquí, pempomen aftus. Pempomen es enviamos. Enviamos aftus a ellos. Entonces, vamos a ir ubicando esto en las oraciones. Blepo, la primera. A él, aftón. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Aftón, que sería un acusativo, singular acusativo. Ahí se le agrega siempre la preposición a. Veo a él. Veo a él. ¿Ve? A él. Aquí tenemos pempomen aftus. Enviamos y aftus está como plural. También se le agrega la preposición a ellos. Enviamos a ellos. A ellos. Enviamos. Que es cuando nosotros decimos les enviamos. La tercera, ento ico aftu. En es una preposición con dativo, lo convierte en locativo. En to ico, la casa, está genitivo, en dativo, pero en lo convierte en dativo, en locativo. En la casa. Y aparece aftu. Tenemos 2 aftu, perdón.
lo tenemos como masculino y como neutro. Entonces este dice, ¿qué es? ¿Genitivo masculino o genitivo neutro? ¿Es neutro o es masculino? Pues entonces hay que ver el contexto. To ico es, en este caso, to ico, vamos a buscar ico, porque hay que ver si ico es masculino o neutro. Porque puede ser masculino o puede ser neutro. Ico. Creo que es masculino, pero busquémoslo. Ico es, aquí está ico en el diccionario. Ico es hogar y es un sustantivo masculino. Entonces sería en el hogar, en la casa de él. Y es masculino. Porque ico es masculino. En el hogar de él. Nosotros traducimos así. Ico por hogar, casa. Vamos a ver la otra. Lambani ton arton apo aftis. Bueno, lambani es recibir. Yo recibo, tú recibes, él recibe. Lambani recibe. Tonarton, el pan, es un acusativo. El pan, y luego viene apo aftis. Esta preposición apo es de desde, y aftis es genitivo pero femenino, ¿verdad? Entonces aftis dice recibe el pan de ella. Hay que ver quién es ella, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente? El pan de ella. No sé quién será ella, ¿verdad? Habría que leer el contexto, pero sí dice el pan de ella, un femenino singular genitivo, el pan de ella. Vea que en todos los casos, genitivo, dativo, acusativo, pues funciona como pronombre personal, mientras que en otros casos funciona ya sea como pronombre enfático o pronombre de identidad. Dice que estando aftos en el nominativo, hay ambigüedad, y ponga atención, hay ambigüedad en el significado, ya se trate meramente de él o él mismo. Entonces, cuando es nominativo, puede ser pronombre enfático de identidad, pero también puede ser un pronombre personal. ¿Qué es lo que hay que mirar? El contexto. Y ahí vienen varios ejemplos donde donde puede funcionar como pronombre personal o pronombre enfático o de identidad. Vamos ahora a hablar del antecedente del pronombre. El antecedente del pronombre es muy importante. El sustantivo a que se refiere un pronombre se llama antecedente. Veamos esta oración. Ginoscomen ton didascalon que legomen afto. Vamos a ir viéndola. Ginoscomen, conocemos. Ton didascalon, al maestro. Que y legomen y decimos afto, para él. Ese para él es masculino o es neutro. Voy atrás un momentito. Ese afto que usted ve aquí es masculino o es neutro. Necesitamos saber quién es el antecedente. Si el antecedente de afto es un sustantivo masculino o un sustantivo neutro. Dice, conocemos al maestro y decimos para él. Es decir, conocemos al maestro. Ese para él, ¿a quién se refiere? Al maestro. Entonces el maestro viene a ser ese para él. Pica un poco las glándulas. Ese maestro viene a ser el antecedente. Afto está refiriéndose al maestro. Es decir, el maestro y decimos para él. ¿Para quién es él? El maestro. Así en español para irlo entendiendo mejor. Aquí ton didascalon es el antecedente de afto. Porque ese para él, ¿quién está hablando? De ton didascalon. Ese es el antecedente. Entonces cuando estamos
traduciendo y decimos cuál es el antecedente, nos referimos a de quién está hablando el pronombre personal. Un pronombre concuerda con su antecedente en género y número, ¿verdad? Género y número. No necesariamente en caso. Por ejemplo, aquí al maestro y decimos para él. Para él, esto es dativo. Mientras que ton didáscolo es acusativo. Pero en lo que es género, los dos son masculino y los dos son singular. Entonces concuerdan en género y número. Por ejemplo, didáscalon es masculino singular. Género masculino, número singular. Afto es género masculino, número singular. No en caso, ¿verdad? Porque uno es de caso acusativo y el otro es de caso dativo. Vamos ahora al 147.1. Se declina alos como aftos, aquí lo tenemos, como aftos, pero no se acentúa de la misma manera. Vea que aquí alos es en la penúltima. Alos, ¿verdad? En la penúltima sílaba. Mientras que aftos se acentuaba en la última sílaba, ¿lo ve? Entonces, pero no se acentúa de la manera. Ambos llevan ómicron en el nominativo y acusativo singular del neutro, ¿verdad? Aquí está el ómicron, igual que afto, ¿lo ve? Ahí está el ómicron en el nominativo y acusativo del neutro. ¿Estamos claritos? Se emplea alos solo y con el artículo, ya sea solo y con el artículo, pero en el Nuevo Testamento nunca en el sentido de los demás. Sinónimos de alos son heteros, ¿verdad? Otro y otra, lipos, esos son sinónimos de alos. 2. En el Nuevo Testamento se halla olos, todo entero, usualmente en posición de predicado. Por ejemplo, vea esta, holos o cosmos. Ese es el sujeto, el cosmos, holos entero, ese es el predicado. El cosmos entero, predicado holos. Entonces está en posición de predicado, ¿verdad? Holos. El cosmos entero. Bueno, y ahí lo tenemos. No tiene ninguna situación difícil, extraña, excepto el acento que es en la penúltima sílaba. Ahora vamos a ver el imperfecto indicativo de imi, el verbo soy o estoy. Imperfecto indicativo de imi, soy o estoy. Bueno, en el imperfecto, que es el que nos interesa ahorita, ya no nos interesa el presente. En el imperfecto, tiempo perfecto, modo indicativo, tenemos estas. Tenemos dos formas curiosas, in y min. Is, ista en la segunda persona singular, in en la tercera persona singular. En la primera plural, imin o imetza, que sería la primera plural, éramos. Ite, erais, ¿verdad? En la segunda plural. Y isan en la tercera plural, eran. Ahí viene la traducción. Erais y eran. Ahí está la traducción. Lo hemos tratado de sacar en la mayoría. Para ayudarles un poquito más. El imperfecto, bueno, es un pasado. Yo era. No un pasado tan enfático como el auristo. Yo fui. ¿No? Yo era. Es como que se mantiene en un nivel. Bueno. La forma de la voz media y min. Usted la puede ver aquí. Dice, ha suplantado a la forma activa in. Esta forma in, que este es el verbo, no aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. In no aparece. No aparece. El que aparece es imin, segundo, que lo vamos a traducir como era. B, ista.
Esta ista que usted ve aquí, es una forma antigua del perfecto, se halla 2 veces en el Nuevo Testamento. Y is, que es la segunda, pues sí se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, imetza, que ustedes ven aquí en el primera plural, imetza se encuentra tan frecuente como imen. Cualquiera de los dos aparecen como éramos. Imen o imetza. Recuerden que el lenguaje es dinámico, ¿verdad? Él va cambiando. Oraciones condicionales. Vamos a las oraciones condicionales. Las oraciones condicionales tienen en griego 4 formas, que es la real, la indefinida, la potencial y la irreal. Vamos a ir viendo una. En la forma real, la condición propuesta se da por cumplida. Se usa el indicativo, modo indicativo, tanto en la prótasis, generalmente con i, raras veces ean, que es sí, las dos son sí, ¿verdad? Y ean, sí, como en los apódosis. La cláusula principal es la conclusión del periodo. Entonces veamos estas oraciones donde vamos a encontrar esa forma real. Vamos a ver la forma real, ¿verdad? Y tsotsi, ¿verdad? Tsotsi, la terminación i. Si salva tus anthropus, si salva a los hombres. Si salva a los hombres, esta es la forma condicional, ¿verdad? Recuerde que las condicionales era si caminas estos metros, te doy esto. Si sales bien en el examen, te ganas un 100. Esas son las oraciones condicionales. Entonces, las reales es esta. Si salva a los hombres, entonces viene la condición. Si salva a los hombres, ¿qué le pasa? Ton seon doxaxi. A Dios glorifica. Y aquí viene otra. Y si salvaba a los hombres, si esotse tus anthropus, ton seon edoxase. A Dios glorificaba. Entonces, esa es la real. En la forma negativa de la prótasis se emplea no, ¿verdad? Tiene una forma negativa. No, raras veces se usa mi, que no, ¿verdad? Para la forma indefinida, ¿verdad? Indefinida. Recuerde que era la otra, ¿verdad? Esta que está aquí. La oración indefinida. Veas el número 212. Es decir, llegaremos ahí al 212. Apenas vamos por el 149. Para la forma potencial, que es la otra oración condicional, véase el número 513. También llegaremos ahí. Vamos por el 149. Y para la forma irreal, la condición irreal, cuando lleguemos al 381. Y entramos a los ejercicios. Blepete aftón. Blepete. Buscamos blepete en el diccionario. Vamos a irlo buscando para que usted entienda lo que estamos haciendo. Blepete. Le damos un clic y aquí aparece blepete. Viene de blepo, ¿verdad? Es un verbo presente indicativo activo, segunda plural, o presente imperativo activo, segunda plural. Esto es importante. Vamos a ver si puedo ubicar el diccionario aquí. Vamos a ver, es que esto se hace grande una vez. Blepete actúa, no sé si usted lo ve, es una milésima ahí. Blepete lo ve aquí como segunda plural, pero también viene como segunda imperativo, presente imperativo activo, segunda plural. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Significa mirar, ¿verdad? Y vienen otras más. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea más lindo. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a ver, le tomamos un pantallazo, blepete, que es el término que aparece ahí, que viene de blepo. Traemos blepo, pero blepo viene en presente indicativo activo,
segunda plural, que es el que vamos a traer acá. Recuerde que también existe en el imperativo activo. Pero en este caso estamos en este. Lo vemos aquí. Lo conjugamos. Yo miro, tú miras, él mira. Nosotros miramos, vosotros miráis. Entonces blépete es miráis. Miráis. Nada más, así es sencillo. Luego viene aftón. Aftón. Esto lo pasamos aquí abajo. Aftón lo buscamos en el diccionario. Aftón es un pronombre personal masculino singular acusativo, viene de aftos. Entonces tenemos aftón, que es un pronombre personal masculino singular acusativo, viene de aftos. Él, ella, ellos, recuerden, significa mismo. Entonces aquí tenemos el paradigma bien grande y vamos a buscar aftón, aftón en el acusativo. Recuerde que en el acusativo funciona como pronombre, donde a veces funciona como otro tipo de pronombre que no sea el personal, es en el nominativo. Entonces esto es un acusativo, entonces significa, recuerde que al acusativo se le escribe la preposición a él, ¿verdad? A él. Miráis a él. Vamos ahora con la número 2, que es esta número 2, ¿verdad? Y la pasamos aquí abajo en el número 2 y viene afti y mis. Eso debe ir casi junto, ¿verdad? Pero afti lo buscamos en el diccionario. Es muy importante esta afti, lo buscamos en el diccionario. Es un pronombre personal masculino plural nominativo, viene de aftos, él, ella, ello, mismo, misma, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente, ponga atención. Es un pronombre personal masculino plural nominativo, viene de aftos. Aquí lo tenemos, el paradigma aftos, y vamos a buscar afti. Lo tenemos aquí. Recordemos que como masculino plural nominativo no tienen los demás formas. Afti es ellos, pero pueden ser mismos. Aquí lo vamos a traducir por mismos porque el que sigue es nosotros. Nosotros mismos es lo más bien. No va a ser nosotros ellos. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces aquí funciona como un pronombre que lo habíamos dicho y que lo vimos. Vamos a ver dónde lo tenemos en las oraciones condicionales para que usted lo vea. Vamos a ver si lo encuentro. Es una oración, no era aquí. Era aquí. Era aquí. Ahí se me perdió. El pronombre enfático, ¿ve? Como pronombre enfático o pronombre de identidad. Bueno, ya hicimos una perdición total. Vamos a ver, se nos perdió todo. Aquí estamos. Entonces, bueno, la cuestión es que en este caso significa mismos, porque el que sigue va a significar nosotros mismos, no nosotros ellos. No suena bien. Mismos, pasamos la diapositiva. Y mis, ¿verdad? Y mis lo buscamos en el diccionario. Y mis, aquí está en el diccionario. Viene de ego, de yo, ¿verdad? Es un pronombre personal plural nominativo, de yo, nosotros. Entonces, pronombre personal plural nominativo que viene de ego. Traemos ego a la pantalla. Recordemos que ni ego ni su usamos el género, solo usamos el número y el caso. Y mis lo buscamos aquí y está aquí, ¿verdad? Nosotros mismos, nosotros, ese sí, ¿verdad? Nosotros mismos, aquí ya la ordenamos, mismos nosotros mismos la ordenamos. Pasamos la diapositiva. Uk,
Uk es una partícula negativa que se usa en modo real. No. No. Uk es no. Y luego viene ecrinometza. Ecrinometza lo vamos a buscar en el diccionario para encontrar esto que tenemos ahí en pantalla. Ecrinometza. Le damos un clic y aquí está. Ecrinometza es el verbo juzgar. Verbo imperativo indicativo pasivo, primera plural, viene de crino. Entonces tenemos que es un verbo que viene de crino, el verbo juzgar, ecrinometza. Y traigo crino a la pantalla porque es del verbo crino, juzgar. Y voy a buscar ecrinometza y lo voy a encontrar acá. De hecho, hay un caso en 1 Corintios 11:31, ¿verdad? Ecrinometza, entonces lo voy a conjugar en el imperfecto, primero activo y luego lo paso a pasivo. Ecrinometza es yo juzgaba, tú juzgabas, él juzgaba, nosotros juzgábamos, pero lo pasamos a pasivo, nosotros éramos juzgados. Nosotros mismos no éramos juzgados. Pasamos la página, ¿verdad? Pasamos la página y dice Alá. Alá es una conjunción coordinada adversativa, sino, ¿verdad? Aftón. Aftón lo buscamos en el diccionario. Aftón lo buscamos en el diccionario. Y aftón es un pronombre personal masculino singular acusativo de aftos, el, ella, ello. Entonces tenemos que aftón, me dice el diccionario, viene de aftos, por eso traemos el paradigma aftos aquí. Dice que aftón es un pronombre personal masculino singular acusativo. Un pronombre personal masculino singular acusativo. Entonces tenemos que aftón, lo buscamos aquí. Aftón, vamos a ver. Aquí está. Dice que es un masculino singular acusativo. Y recuerde que se le agrega la preposición a él. Entonces, sino a él, ¿verdad? Así tiene que ir, a él. Pasamos la diapositiva, ecrinomen. Ecrinomen no lo busco en el diccionario porque no está en el Nuevo Testamento. Sí existe, pero no es. Sé que es del verbo crino, ¿verdad? Sabemos que es del verbo crino. En el imperfecto, ecrinomen, imperfecto indicativo, ecrinomen, y lo buscamos aquí. Aquí está. Ecrinomen. Yo juzgaba, tú juzgabas, nosotros juzgábamos. Ecrinomen es juzgábamos. Entonces ya se traduce toda. Nosotros mismos no éramos juzgados, sino a él juzgábamos, ¿verdad? Ahí tenemos ese. Vamos al número 3, que lo llevamos acá. Y aparece, recuerde que aparece el pronombre en medio, ¿verdad? En medio de él, significa que se traduce como mismo, el mismo aprendiz, así se traduce, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer de esta manera, y yo espero no enredarlo. Primero el artículo con el sustantivo, o masitis, suponiendo que usted no sabe qué significa. Entonces masitis lo buscamos en el diccionario. Masitis. Masitis. Dice que masitis viene de masitis, que es aprendiz o discípulo. Sustantivo masculino singular nominativo. Entonces lo traemos de esa pantalla. Masitis,
Primero que viene de Macitis. Entonces traemos el paradigma de Macitis con todas las formas que tiene. Dice que es un sustantivo masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Macitis, y aquí está. Y en medio va aftos, ¿lo ves? Entonces está el aprendiz, ¿verdad? Porque es un sujeto de la oración. El aprendiz, y luego pasamos a aftos, ¿verdad? Recuerden que eso se lee el mismo aprendiz. Nosotros lo vamos a ir haciendo así. Aftos. Entonces lo buscamos en el diccionario. Aftos. El diccionario me dice que viene de aftos. Aquí lo traigo a la pantalla. Aftos, que es un pronombre personal masculino singular nominativo. Aftos es este. Entonces significa mismo, ¿verdad? En el nominativo puede significar mismo o puede significar él. El mismo discípulo, el mismo aprendiz, ¿verdad? El mismo aprendiz, y aquí lo ordené bien. Pasamos la diapositiva. El ámbane no lo busco en el diccionario porque no está, pero obviamente si le quito la epsilon, viene del ambano, que yo traduzco como agarrar. Lambano, esta epsilon me dio un aumento, ¿verdad? Me dice que es un imperfecto o un aoristo. Obviamente estamos viendo los imperfectos. El ámbane la encuentro aquí y la conjugo en el imperfecto. Yo agarraba, tú agarras, él agarraba. El aprendiz agarraba, tomaba. Ta tecna. Buscamos tecna en el diccionario, en el léxico. Tecna. Dice que tecna viene de tecnon, que es párvulo, sustantivo neutro, plural, nominativo, acusativo o vocativo. Y ahí lo tenemos. Lo vamos a pasar todo aquí. Tecna viene de tecnon, que es párvulo o niño o hijo. Es un sustantivo neutro. De tecnon, ¿verdad? Dice el aoristo. Ta tecna la voy a encontrar aquí. Ta tecna viene como nominativo y viene como acusativo. Dice que el mismo aprendiz agarraba los párvulos. Entonces ahí, para saber si es nominativo, que es sujeto de oración, o complemento directo, yo hago una pregunta. Primero le pregunto al verbo, el ámbane, ¿quién realiza la acción verbal? El mismo aprendiz agarraba, es decir, la acción verbal, el sujeto es el mismo aprendiz. ¿Y qué agarraba el aprendiz? A los párvulos. A los párvulos es acusativo, por eso es complemento directo. A los párvulos, el mismo aprendiz agarraba a los párvulos. Pasamos la diapositiva. Que conjunción coordinada copulativa y viene edidasken. Edidasken lo buscamos en el diccionario porque sí aparece. Dice que es un verbo y viene de didasco, verbo imperfecto indicativo activo, tercera singular, maestrear. Didasken, entonces lo tenemos acá, viene de didasco en voz activa, entonces traemos didasco en voz activa y es imperfecto indicativo tercera singular. Imperfecto indicativo tercera singular. Didasken. Lo conjugo
yo maestreaba, tú maestreabas, él maestreaba. Y maestreaba o enseñaba y enseñaba. Y tenemos aftá. Aftá hay que buscarlo en el diccionario. Aftá, y dice que es un pronombre personal, neutro, plural nominativo o acusativo, viene de aftos, él, ella, ello. Entonces tenemos que aftá viene de aftos. Traemos aftos a la pantalla y voy a buscar aftá, que lo voy a encontrar aquí y lo voy a encontrar aquí. Igual, para saber si es nominativo o acusativo, nominativo sería complemento directo, sujeto, y complemento directo sería en el caso del acusativo. Entonces, le preguntamos al verbo aftá edidaskin, ¿quién maestreaba? Y maestreaba el discípulo. El discípulo, el aprendiz, maestreaba. Y a ellas, ¿quiénes son ellas? Digamos, lo que se llama el antecedente, tateina, los párvulos. Eso sería el complemento directo. Por lo tanto, es complemento directo, es acusativo. A los párvulos, a ellos. ¿A quiénes? A ellos. ¿Quiénes son ellos? Los párvulos. Bien, pasamos la diapositiva. Y ahora nos vamos al número 4. Viene la oración condicional y, recuerdan, el i. Si yo, el i es una conjunción subordinada condicional, sí. Sí. Luego viene menomen, que hay que buscarla en el diccionario. Menomen. El diccionario en la mano derecha del traductor es un verbo presente indicativo activo, primera plural, viene de meno, permanecer. Traemos menomen a la pantalla. Vamos a ver, activamos la pluma porque se nos desactivó. Traemos menomen a la pantalla, que dice el diccionario que viene de meno, que es permanecer, y es un verbo presente indicativo activo, primera plural. Traemos meno, el paradigma de meno en pantalla, y vamos a buscar menomen, que lo vamos a encontrar aquí. Como dice el diccionario, presente indicativo activo, primera plural. Yo permanezco, nosotros permanecemos. Entonces se traduce permanecemos. Si permanecemos, pasamos la diapositiva. En aftó va unido porque es la preposición del pronombre o del nombre. En es una preposición que va con dativo. En, ¿verdad? En se traduce en. Y aftó lo buscamos en el diccionario. Vamos a buscar aftó en el diccionario. Aftó dice que es un pronombre personal, ya sea masculino singular dativo, neutro singular. Aftó. Le tomamos un pantallazo y lo traemos acá. Dice que viene de aftos, esa es la información que nos da el diccionario. Traemos aftos, el paradigma de aftos. Luego dice que aftó es un pronombre personal, ya sea masculino singular dativo, pero también puede ser neutro singular dativo, que es neutro singular dativo, y otro masculino singular dativo. ¿Cuál es de los dos? Si permanecemos en él, hay que ver de quién está hablando, es decir, cuál es el antecedente de aftó. Y recordemos que si permanecemos en él, vida eterna tenemos, se está refiriendo a Cristo, quien es un sustantivo masculino. Entonces masculino,
Si permanecemos en él, pasamos la diapositiva. Soin, soin, lo buscamos en el diccionario, soin, 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 vamos a quitarme los audífonos, soin, aquí lo tenemos, le vamos a tomar un pantallazo a soin, ¿verdad? Soin, que es soin, que viene de soí, ¿verdad? Significa vida, es un sustantivo femenino singular acusativo, le tomamos un pantallazo, lo llevamos a la diapositiva. Soin viene de soí, es un sustantivo femenino, vea, por eso el rosado, sustantivo femenino singular acusativo. Bueno, aquí está el paradigma de soí, y soin, femenino singular acusativo, femenino singular acusativo, bueno, la terminación in, aquí está. Entonces es vida, nada más, se traduce vida. Soin es vida. Pasamos la diapositiva. Vida. Eonium, lo buscamos en el diccionario. Eonium. Le damos un clic. Eonium viene de eonios, que es eterno, eterna, es un adjetivo que puede ser masculino, femenino, neutro, etc. Le tomamos un pantallazo a esto y lo llevamos a la pantalla. Aquí, eonium viene de eonios. Traemos el paradigma de eonios, que es todo esto que usted ve aquí. Dice que eonium puede ser masculino, singular, acusativo. Es decir, masculino, singular, acusativo. Puede ser este. Dice que puede ser femenino, singular, acusativo. Vea qué montón tiene este. Puede ser este. En el Nuevo Testamento aparece en Mateo 19:16 como femenino, singular. Cuando habla de la vida, por ejemplo, es que es femenino, ¿verdad? Luego dice que puede ser neutro, singular, nominativo. También aparece un caso en 1 Timoteo 6:16, neutro, singular, acusativo. Es decir, puede ser cualquiera de estos. Lo que tenemos que mirar es el adjetivo. Por ejemplo, soin. Soin es, ¿qué es soin? Es un sustantivo femenino, ¿verdad? Soin es un sustantivo femenino, lo vimos acá. Soin es femenino, ¿verdad? Entonces el adjetivo tiene que ser femenino. Entonces quiere decir que ese eonium, vida eterna, es femenino, ¿verdad? Eterna. Vida eterna, que concuerdan en este caso en género, número y caso. Eonium, y termina con ejomen. Ejomen lo buscamos en el diccionario, no nos compliquemos inventando. Ejomen, y ejomen dice que viene de el verbo ejo, el verbo presente indicativo activo, tener. Entonces tenemos que ejomen viene de ejo, que es tener, se va a traducir tenemos, es un verbo presente indicativo. Traemos el paradigma de ejo y dice que es un presente indicativo activo. Presente, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, que es el amarillo, y primera plural. Está aquí. Entonces recuerde que el verbo tener es yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Tenemos. Ahora sí, quedó la oración. Si permanecemos en él, vida eterna tenemos. Y si quiere arreglamos. Si permanecemos en él, tenemos vida eterna. Vamos ahora al número 5. Dice, lo primero que aparece es que, ¿verdad? Que es una conjunción coordinada copulativa y. Y luego aparece legi,
Leggi, lo buscamos en el diccionario, leggi. Leggi. Leggi es un verbo, presente indicativo activo, tercera singular, viene del lego, decir, dice. Entonces lo traemos a la pantalla. Leggi viene de lego. Lego, el verbo lego. Y dice que es un verbo presente indicativo activo, tercera singular. Presente, indicativo, activo, que es el amarillo, tercera singular, es leggi. Lo conjugamos, yo digo, tú dices, él dice. Y dice, pasamos la presentación, la diapositiva, y aparece o Isus. Es el nombre más famoso en la Biblia, ¿verdad? O Isus. Yo busco Isus en el diccionario, ya usted sabe qué significa con solo verlo. Isus, 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 Isus. Isus. Isus es un masculino singular nominativo. Isus de Jesús. Isus. Isus viene de Isus. Es un sustantivo masculino singular nominativo. Isus, Jesús. Y dice que o Isus, que viene con el artículo, lo busco aquí como nominativo. El Jesús. Y dice el Jesús. Es decir, que es lo mismo que decir Jesús, nada más que nosotros lo usamos en artículo y los griegos lo usan con artículo. Dice Jesús. Pasamos la diapositiva. Oti. La busco en el diccionario, me dice que es una conjunción subordinada nominal que o porque. Y dice Jesús que y aparece y duli. Busco duli en el diccionario. Duli. Y aparece con su respectivo paradigma. El paradigma viene de dulos, que es esclavo, es un sustantivo masculino plural nominativo. Y entonces tenemos que duli viene de dulos, que es esclavo, es un sustantivo masculino plural nominativo. Entonces dulos, busco dulos, que es un sustantivo masculino, por eso está en color celeste. Y duli lo encuentro aquí, nominativo. Dice que los esclavos, recuerden que aquí puede ser cuando los esclavos, los esclavos, está bien. Y dice Jesús que los esclavos, pasamos la página, vamos a ver la que sigue, los esclavos aftu. Aftu lo voy a buscar en el diccionario. Y dice que es un pronombre personal, masculino singular genitivo o neutro singular genitivo. Viene de aftos, el ella, ello. Entonces lo traigo a la pantalla, le doy un pantallazo, lo traigo aquí a la diapositiva. Viene de aftos. Escribo el paradigma de aftos, aquí lo tenemos. Y dice que es masculino singular genitivo. Masculino singular genitivo, o puede ser neutro singular genitivo. Puede ser uno de los dos. Hay que ver cuál es el antecedente para saber si es masculino o neutro. Los esclavos de él. Entonces, los esclavos, ¿qué es? ¿Masculino o neutro? ¿Recuerdan? Entonces los esclavos era masculino. ¿Lo ven? Entonces, como es masculino, significa que es masculino. Masculino, singular, genitivo. Y recuerde que a los genitivos se les agrega la preposición de o desde. De. Yo le agregué la de. De él. Los esclavos de él. Pasamos la diapositiva. Y luego aparece doxatsusin.
doxaxusin o doxaxusin. Doxaxusin, este que tenemos aquí, no lo voy a buscar en el diccionario, viene de doxazo, que es glorificar. No está en el diccionario esta palabra porque no está, pero sí existe. Y doxaxusin, si yo lo recuerdo bien, está aquí. La terminación de tercera plural. ¿Lo ven? Es presente, indicativo, activo, tercera plural. Entonces, este conjugo, glorificar. Yo glorifico, tú glorificas, él glorifica. Plural, nosotros glorificamos, vosotros glorificáis, ellos glorifican. Entonces, glorifican. Y dice el Jesús que los esclavos de él glorifican. Pasamos la diapositiva y aparece aftón al final. Lo buscamos en el diccionario. Aftón. Y aftón es un pronombre personal, masculino singular acusativo, viene de aftos, el ella, ello. Lo llevo a la pantalla para que ustedes lo entiendan. Aftón viene de aftos, es un pronombre personal, masculino singular acusativo. Y traigo el paradigma para acá, al frente, y lo voy a ubicar en el masculino singular acusativo. No aparece en ningún otro lado, por lo tanto recuerde que se le agrega la preposición a los acusativos, a él. ¿Cómo quedaría? Y dice Jesús que los esclavos de él glorifican a él. Glorifican a él. Sí, esto tal vez no. Los esclavos de él glorifican a él. Lo glorifican, ¿verdad? Lo glorifican. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este interesante capítulo 20 y los espero en la clase 21. El Señor me los bendiga ricamente.